Rogelio Ramos, quien amablemente nos aguarda del otro lado de la línea. Víctor, muy buenos días. Ricardo Bortolossi lo saluda de la ciudad de Villocampo. ¿Qué tal? Muy buenos días para ustedes. Iniciado en el club Río Negro de Rosario, luego de un paso por el Babi de Newell's Old Boys, ¿es así? Exactamente, yo había ido al Babi de Newell's, después el técnico que estaba en el Babi va al Club Río Negro de Rosario, y después, bueno, a los 10, cuando estaba en la quinta división de la Asociación Rosarina, Jorge Grifa y Eduardo Bermúdez nos compran a Ricardo de Magistris, a Juan Simón y a mí, y ya empiezo toda inferior en Newell's. ¿Y qué sintió siendo hincha de Newell's tener que mudarse a un club más modesto como era Río Negro, siendo usted tan solo un niño? Bueno, porque cuando vamos al Babi, el señor llamado Simón Piacenti, y nos trataba muy bien, y en ese momento en los juveniles de Newell's había bastante problema. Entonces conmigo se fueron casi 30 chicos al Club Río Negro, pero después, bueno, volví nuevamente a Newell's. ¿Y Río Negro se abastecía también de jugadores de Central o solamente con esos chicos de Newell's? No, solamente de Newell's, que fue ahí, que después, obviamente, para Newell's fue Pizarni, la Tota Rodríguez, bueno, Juan Simón, yo y Ricardo de Magistri, volvimos al club. Y esta pregunta es un poco incómoda, pero si la posibilidad hubiese venido de la otra vereda, ¿hubiese aceptado? No, creo que no, porque bueno, siempre fui hincha de este club. ¿Y qué podría decirnos de Juan Simón, de cuando era chico? ¿Ya mostraba lo que iba a hacer después en su carrera profesional? Sí, totalmente, porque yo compartí todas inferiores con él. Él había ido a tener una prueba River, que también iba a quedar, pero bueno, ya estando acá, cuando nos compra Newell's, bueno, se frustró la posibilidad de River y ya le digo, pasamos directamente a Newell's. ¿Y qué sintió cuando regresó a su casa, Newell's Old Boys de Rosario? Imagina uno una gran emoción. Obviamente, porque yo paso a Newell's, ya lo digo, de la mano de Jorge Grifa y del actual presidente de Newell's ahora, que es Eduardo Bermúdez, que en ese momento fue técnico mío en las inferiores de Newell's. ¿Y jugaba usted como volante central, como un volante creativo, es así? Sí, yo en Río Negro jugaba de número 5, pero con mucha libertad para jugar. Y en Newell's, cuando voy a la cuarta especial, que era el técnico Bermúdez, me pone de volante ofensivo de número 10, pero ya con mucha llegada al gol. ¿Y cómo fue ese cambio, Víctor? Bueno, el cambio me lo produce José Yudica. Cuando yo me convoca a Primera División, él me dice una vez que yo, sin saberlo, en una charla técnica, en el hotel, me acuerdo, de Rosario, que da el equipo, y bueno, la delantera era Ramos y Santa María. Y yo era la primera vez que jugaba de delantero, pero bueno, a partir de ese momento convierto 2 goles y ya, bueno, ya quedé ahí definitivamente. ¿Y con qué compañero lo pusieron en la ofensiva? No, yo para mí, aparte de compañeros, yo concentraba con él y fue una de las personas que más me ayudó en estar en la primera división de Newell's. Bueno, Fabián Basualdo hace un par de semanas nos decía que Santa María veía los partidos de inferior, estaba todo el día en el club. Sí, no, él era fanático de Newell's, totalmente, veía todo, y ya le digo, yo concentraba con él, y bueno, ya fueron las personas que más me ayudó, y lo que yo más lamenté cuando paso a ser el goleador máximo de Newell's es haberlo pasado a él, ¿no? Porque en ese momento él era el máximo goleador. ¿Y qué le dijo Santa María en ese momento? No, muy respetuoso. Como yo digo, los récords están para ser superados, como puede pasar conmigo ahora, pero en ese momento ya le digo, fue la persona que más me ayudó en mi paso por Primera. Y esos técnicos, como usted nombraba recién, Yudica, que veían mucho más allá de lo que por ahí la capacidad que puede tener uno de observar, ¿cree que por ahí no hay tanto en el fútbol argentino actualmente? Yo creo que no, porque ellos tenían una visión como lo fue Grifa, como lo fue Montes,
como lo fue Judica, y como lo tuve también a Luis Cubilla. Era un técnico que, bueno, con un pasado como jugador muy grande y con potrero, ¿no? Que es lamentablemente lo que falta ahora. Ujú. Y el hecho, al principio, jugando delantero, si bien marcó 2 goles, ¿se sintió un poco raro o se adaptó muy fácil? No, me adapté porque ya le digo, como yo como volante ofensivo también había salido ya goleador en reserva, Ujú. obviamente me cambió el panorama, porque de tener el panorama de mitad de cancha hacia adelante y estar prácticamente delantero en la raya 18, Ujú. cambia un poco. Pero al convertir goles, bueno, se me hizo todo mucho más fácil. ¿Y qué se siente hacer un gol para el equipo que uno es hincha? Y mirá, yo he hecho muchos goles, Ujú. pero para recordar y hacerle goles al central, yo creo que son los que más se gritan, ¿no? Ujú, claro. Yo, gracias a Dios, en toda mi carrera deportiva he convertido mucho, no solamente en Newell's, sino en Francia, en Nueva Chicago, en Unión, pero los goles en Newell's son totalmente distintos. Ujú. ¿Y qué cualidad tenía usted para poder hacer tantos goles? Hay delanteros con los cuales he tenido la posibilidad de hablar que no lo saben explicar. ¿Usted cree, cuál cree usted que era su fortaleza para poder convertir tantos goles? Bueno, principalmente yo era un delantero no de un porte muy chico, ¿no? Un metro Ujú. 70, pero tenía la cualidad de manejar las dos piernas, pegarle tanto de derecha como de izquierda, y ser muy oportunista. Y conocer a mis compañeros que en ese momento jugaban, como Almirón, como Martino, como Alfaro, conocían mis cualidades y yo aprovechaba muy bien eso. Bueno, recién usted mencionaba que manejaba bien los dos perfiles. En la actualidad a veces se ve jugadores que se pierden goles porque no le queda para su perfil adecuado. ¿Usted cree que eso es un déficit de las categorías juveniles, de las inferiores, de jugadores que no pateen bien con las dos piernas? Totalmente de acuerdo con usted, Ujú. se pierden goles porque cuando uno entra en el área 18 tiene un segundo para definir Claro. y si no se acomoda para rematar y tiene que acomodarse para la otra pierna es difícil. Ujú. Y como yo no puedo creer que jugadores de primera división no sepan pegarle con las dos piernas. Yo creo que es un déficit de las inferiores, tiene que haber eh, enseñarles ex delanteros a los juveniles, Ujú. y como ha pasado, que en este momento pasa en Rosario Central, que está el Puma Rodríguez, Claro. pero bueno, es un déficit que yo creo que en el fútbol argentino pasa. Yo, estando en Francia, ya tenía un delantero que fue de Lyon y que me enseñaba, yo ya profesional, Ujú. yo me quedaba a practicar 1 hora después de cada entrenamiento y bueno, me posibilitó mucho todo esto. ¿Y eso de pegarle bien con las dos piernas es algo que usted lo logró con mucho trabajo o le salía más bien naturalmente? Bueno, aparte de ser naturalmente, yo lo trabajaba mucho. Ujú. Yo en Francia, ya le digo, de Lyon fue el Sí. máximo goleador de toda la historia en Francia y él me hacía quedar a entrenar y me hacía practicar con una pelotita de tenis. Ujú. Me Claro. tiraban la pelota para que yo le pegue. Obviamente, la primera le erraba, pero después la precisión que yo tenía con una pelota número 5 se veía reflejado. Claro. Y usted en el año 83 tuvo la oportunidad de llegar a la selección argentina, ¿es así? Sí, yo tuve la suerte en el año 1977 de compartir la selección juvenil con Diego, con Ujú. Maradona, que vamos al juvenil de Venezuela, que fue el Patón Bausa, fueron varios jugadores, y después en el 83, sí, en la era Bilardo, apenas inicia la era Bilardo, él me convoca. Ujú. ¿Y qué recuerda de aquella llegada a la selección, de haber estado en una Copa América, de haber sido dirigido ni más ni menos que por Carlos Salvador Vilardo? Y bueno, yo en ese año me salgo goleador de Metropolitano, del Ujú. antiguo Metropolitano, yo convierto 30 goles, Ujú. me convocan a la primera convocatoria, que después jugamos el primer partido en Chile. Ujú. Bueno, obviamente estaba Alonso, estaba Filiol, estaba Gareca, el Russo, Claro. los hermanos Arregui, había jugadores excepcionales. Ujú. Y bueno, yo creo que fue el mayor logro que yo tuve. Ujú. Sí, he visto imágenes, estaban jugadores como Marangoni, también el Beto Alonso. Bueno, había mucho para elegir en ese momento en el fútbol doméstico, en el fútbol argentino. Sí, obviamente porque no se migraba mucho Ujú. al exterior. Yo después en el 84 yo emigro a Francia. Claro. Bueno, en ese momento estaba Burruchaga también, Ujú. estaba la Articochea, Ujú. que después van también a Francia, pero en ese momento no era tanto Claro. la emigración que había, o sea que Ujú.
se podía trabajar con varios jugadores a nivel nacional. ¿Usted cree que por su paso por Francia por ahí no pudo tener más chances en la selección? Totalmente, porque yo me voy en el 84, cuando ya estaba consolidado más o menos tenía la base Bilardo, y bueno, yo cuando ya me voy no tenía la posibilidad de volver como se podía volver en ese momento, pero bueno, son decisiones que yo la tomé, pero tengo la suerte de haber compartido con exjugadores, yo le digo, a nivel mundial, poder compartir la selección. Sin ánimo de caer en golpes bajos, ni mucho menos, ¿qué recuerda de su tránsito por la selección, de haber acompañado a Diego Armando Maradona? Y yo con él, le digo, tengo recuerdos de cuando él prácticamente no era nadie. Nosotros íbamos acá con Bausa, me acuerdo, viajábamos martes y viernes a Buenos Aires y concentrábamos en un hotel. Y en ese momento Diego Maradona, 2 años menor que nosotros, venía con Jorge Sitterpiller a dormir con nosotros y a comer porque prácticamente no tenía. Así que conozco toda la intimidad de Diego cuando no era nadie, y como persona para mí fue maravilloso. ¿Y pudo tratar con él siendo ya una estrella? Sí, tuve la suerte de compartir con él. Yo tengo una foto muy buena que se la voy a mandar después. La tengo, una en Francia, en una fiesta con Smoking. En Mónaco, claro. Nos sacó una foto con él en la fiesta de la Cruz Roja, que tengo con él, y yo ya tenía una afinidad, él me invita al casamiento, y tuve una afinidad muy grande. Sí, una fiesta que estaban con Smoking, justo anoche me la envió. Exacto, esa foto, exactamente. Sí, o sea que él nunca se olvidó de sus orígenes, de quienes fueron sus compañeros cuando se iniciaba. Jamás, tenía comunicación. Bueno, obviamente no había celular, nada, no teníamos esa comunicación muy fluida, pero cada vez que nos podíamos ver o comunicar, siempre tuvimos. ¿Y qué sintió cuando se enteró de la noticia del pasado miércoles? Totalmente desgarrador. A los 60 años, ya le digo, con todo lo que le dio al fútbol, yo lo sentí muchísimo, como todos los jugadores y compañeros. Fue un golpe muy duro, y lamentablemente, bueno, no lo vamos a tener más. Queda quizás el consuelo de que el hecho de que haya estado en Gimnasia en el último tiempo, la gente le pudo demostrar el cariño en la cancha, que creo que por lo menos, dentro de todo lo feo, es una especie de consuelo, Víctor. Yo creo que se llevó el consuelo más grande que le puede pasar a un deportista, que en cada cancha se le haya hecho un homenaje, y agradecerle eternamente a Gimnasia, que le dio la posibilidad de volver a dirigir y retirarse en el fútbol, y bueno, como él quería. Y es reconocido en países que no tienen historia futbolística, que no, quizás por gente que no sabe absolutamente nada de fútbol. Es increíble lo que pasa alrededor de Maradona, Víctor. Lo de Maradona es un fenómeno mundial. Yo creo que no hay en la historia algo que haya pasado de esa manera. Usted vio que lo que fue el funeral acá en la Argentina, yo creo que si lo hubiesen velado una semana, gente todavía hubiese hecho cola. Yo creo que es un fenómeno a nivel mundial que nunca más en la historia se va a repetir. A usted le tocó ir a Francia en un momento de esplendor del fútbol francés, venía de ser campeón de Europa, la selección era una de las mejores del mundo. ¿Cómo recuerda en aquel momento su llegada a Francia? Bueno, yo tuve de compañero a Maxime Bossis, a Bertrand de Manés, el arquero, después a Pascal Olmeta, que fue arquero también. Jugué contra Tigana, contra Girés, contra Platini. O sea que tuve en un momento en el fútbol francés que era muy bueno técnicamente, y ya le digo, gracias a Dios tuve un buen paso por el fútbol en Nantes y en Toulon, y totalmente agradecido. Platini estaba en Saint-Étienne en aquel momento. Estaba en Saint-Étienne, exactamente. Después, bueno, había jugadores, Bordeaux y Girés y Tigana estaban en Bordeaux, que era uno de los más grandes en ese momento de Francia. Estaba Papin en Marsella, que después fue goleador. O sea que había grandes jugadores en esa historia del fútbol francés. Dialogando con Osvaldo Piazza y con Ángel Hugo Vargas, hablaban maravillas de su estadía en Francia, de lo que era el fútbol francés. ¿Cómo lo recuerda usted, Víctor? Y yo creo que aparte del nivel futbolístico, yo aprendí la cultura francesa, aprendí un idioma, aprendí de la historia de Francia,
y con un país maravilloso, totalmente. Yo tengo recuerdos imborrables de Francia. ¿Y era violento el fútbol francés como lo era en aquel momento el español o se jugaba o se intentaba jugar de otra manera? No, era totalmente diferente. Yo creo que le faltaba un poco en la parte física y en la parte técnica. Yo creo que al ir tantos jugadores argentinos también, Claro. lo tuvieron, fue una enseñanza para ellos, porque bueno, había, pues yo prácticamente cuando fui había como 15 o 16 jugadores argentinos, estaba Francescoli también uruguayo, estaba Venancio Ramos, o sea que había jugadores de toda la época que influyó mucho en el fútbol francés. Hoy ve muchos jugadores de origen africano en Francia, imagino que en aquel momento no había tanto. No, pero yo tuve la suerte de compartir con un jugador en Toulon que se llamaba Roger Mendy, que el hijo ahora está en la selección de Francia, y ya el fútbol se miraba mucho porque eran colonias en el momento, después, bueno, como Marruecos, como Senegal, como Costa de Marfil, y se apuntaba, no como ahora, pero ya se tenía mucho en vista el jugador africano. ¿Una lesión le privó quizás poder estar más tiempo en Nantes? Sí, yo tuve una pubialgia que no me pude haber curado, después voy a Toulon, donde ya convertí muchos goles, ahí tuve de compañero el Potro Domínguez, Claro. Hicimos una muy buena campaña, y bueno, ya le digo, agradecido totalmente al fútbol francés. ¿Y cómo vive el público francés el fútbol? Uno no lo ve muy apasionado a la distancia. No, para nada. Se veía, y eso que Toulon era, tanto como Marsella, eran un poco más calurosos, ¿no? Pero todo el fútbol se ve asentado. Cuando uno perdía, salía uno del estadio y le pedían autógrafos, cosa que acá es imposible. Pero sí, no es tan caluroso como el fútbol argentino. Y en Toulon se realiza uno de los torneos juveniles más importantes del mundo, que es tradicional. Totalmente, totalmente. Después que yo, bueno, me voy de Toulon, lamentablemente descendió, no subió nunca más a primera hasta ese momento, pero bueno, el rugby en Toulon es muy fuerte también, y el toulonés es muy apasionado el deporte. Sí, eso justamente le iba a decir, que por ahí el rugby sea tan importante allí, que compita mano a mano con el fútbol, hace que la gente por ahí sea un poco menos apasionada. Totalmente, el rugby en ese momento que yo fui era el primer deporte. Claro. Después, bueno, cuando Toulon estábamos en primera y estábamos en una campaña muy buena, más o menos se equiparó. Pero el rugby en Toulon era el primer deporte nacional. ¿Y cómo era caminar por las calles de Nantes, de Toulon? Imagino que muy tranquilo. Totalmente tranquilo. Por ahí sí la gente lo conocía, pero con total respeto. Se sentaba y le pedían un autógrafo, pero es un nivel de vida muy tranquilo en Francia, que ya le digo, yo no solamente a nivel futbolístico, sino a nivel cultural, aprendí muchísimo. ¿Y cómo ve actualmente la liga francesa, que haya un equipo que le saque tanta diferencia al resto? ¿Cree usted que eso atenta contra la competencia en una liga? Yo creo que ha crecido muchísimo el nivel francés a partir del campeonato, ¿no? Que logra con Didier Deschamps, que yo lo tuve de compañero también en Nantes, pero después el poderío económico de algunos equipos, como del PSG, como Paris Saint-Germain, yo creo que ha desequilibrado mucho el nivel de juego del fútbol francés. ¿Y por qué piensa usted que le ha costado tanto el recambio después del Gran Mundial 86, a punto tal de que después del Mundial 86, donde Francia salió tercero, no estuvo siquiera clasificado en los dos mundiales siguientes? Bueno, por eso es raro a veces el fútbol, ¿no? Que cambie tanto. Yo creo que por ahí no se tomó por ahí muy en serio cómo reinsertarse en el fútbol, ¿no? Pero bueno, yo ayer digo, el fútbol no hay lógica y a veces uno no puede entender cómo puede pasar eso. Y quizás otro ejemplo muy claro es el de Holanda, que siempre hace buenas campañas y después en los recambios sufre por este tipo de cambios. Sufre, y bueno, usted fíjese la cantidad de jugadores que ha dado Holanda, y no puede tener un título mundial, ¿no? Ya hablando de Cruyff en adelante. Pero eso a veces los recambios no le hacen bien al fútbol. Claro. ¿Y cree usted que en Argentina, producto de la cantidad de jugadores que hay, es que
siempre sufre menos en los recambios. Sí, obviamente, el fútbol argentino es un yacimiento de jugadores, ¿no? De todos los equipos, no solamente ni de Boca ni de River. Yo creo que a nivel nacional en todos los equipos surgen siempre excelentes figuras y por eso a lo mejor le cuesta un poco menos. Usted fíjese ahora a nivel mundial, con el recambio que ha hecho Scaloni y con los juveniles que hay, estamos otra vez en ser, si Dios quiere, otra potencia. ¿Y le da miedo de que Messi se retire y no pueda ganar un mundial? Yo creo que, bueno, a nivel Messi uno también no lo puede discutir en nada. Y yo creo que sería un poco injusto si no gana un mundial criticarlo porque no gane un mundial. Claro. Yo creo que Messi a mí no me gusta comparar, pero tener a los dos mejores jugadores como fue Maradona y como lo tenemos a Messi ahora, tenemos que ser un orgullo nacional y no criticarlo por ahí si no puede ganar un mundial. Y si le tengo que dar a elegir, ¿Messi con la camiseta de Newell's o Messi ganando un mundial? ¿Con qué se queda? Es difícil elegir, es difícil. Y ojalá pueda estar en Newell's con una camiseta de Newell's. Pero soy argentino y a nivel nacional, yo no solamente como argentino, sino a nivel para él personal, puede hacer que se corone con Argentina. Pero ¿cree usted que es posible que Messi pueda retirarse en Newell's? Y a mí me gustaría mucho, pero yo creo que va a ser imposible. Yo creo que va a ser imposible porque él tiene una vida en Barcelona, tiene sus hijos totalmente adaptados allá, y él ya también va a tener una edad prácticamente que por ahí ya le va a costar dejar a su familia y venir a Argentina. Así que bueno, yo como hincha ojalá pueda estar, pero yo creo que va a ser muy difícil. Menotti hace poco dijo que como hincha de Central le da muchísimo miedo de que Messi juegue en Newell's. Pero yo creo que hasta el hincha Central, a veces como pasó ahora únicamente, usted fíjese, en cancha de Newell's había gente de Central despidiendo a Diego Maradona. Claro. Son jugadores que traspasan las camisetas. Así que yo creo que que no tanto la gente de Central como la de Newell's, yo creo que van a adorar si puede venir a jugar. ¿Y por qué decidió volver a Newell's teniendo contrato en Francia? Bueno, en ese momento sale campeón el año anterior Central. Claro. Y me llama José Judica a Francia, diciéndome que, bueno, acá en Newell's iba a volver al Faro y volver al Mirón. Y bueno, me tocó un poco las partes íntimas, ¿no? Y bueno, y eso fue lo que resolví volver a Newell's. Pero ¿se les fue dificultoso poder negociar con la gente de Toulon para poder volver? Porque hoy uno habla de la parte económica y hay mucha diferencia. ¿Cómo fue ese tratamiento con la gente de Toulon? No, fue bueno, se negoció. Antes prácticamente no había las cifras que se manejan ahora a nivel jugador, lo que se ganaba y a nivel de clubes. Así que fue una conversación dura, pero bueno, se resolvió bien. Liop hace poco nos decía que había mucha presión por ganar ese título, que incluso el primer partido lo ganan por goleada y la gente en algunos casos seguía insultando. Sí, totalmente, porque estaba el recuerdo ese, ¿no? Estaba el recuerdo también de la final perdida con Boca. Claro. Había muchos recuerdos, pero bueno, ese campeonato de los 87-88 yo creo que fue el mejor paso por mi carrera. Todos los jugadores hechos en Newell's y todas inferiores, y fue un recuerdo imborrable. Muchos se animan a decir que ese equipo fue uno de los mejores de la historia del fútbol argentino. Sí, totalmente. Porque ya 3 fechas últimas ya salimos campeones. Yo te puedo hablar los 5 delanteros que había para jugar. Estaba De Sotti, estaba Almirón, estaba Balbo, estaba Batistuta, estaba yo y Cossoni. Así que fíjate el nivel de jugadores que había para un puesto en la delantera, ¿no? ¿Qué nos podría decir de Roca Alfaro? Hace un tiempo tuve ocasión de dialogar con él y cuando le dije que Judica me había dicho que él era el mejor jugador que él había dirigido, se emocionó mucho. ¿Qué nos podría decir de Alfaro como jugador y como compañero? Yo saco 2 partes de Alfaro, como jugador excepcional y como persona 10 veces más excepcional todavía. Y el hecho de tener ese tipo de compañeros por ahí, de que se lleven bien fuera de la cancha, ¿ayuda para el juego dentro, Víctor? Sí, totalmente, porque aparte las familias se conocían, las mujeres eran amigas, compartíamos aparte salidas, todo, así que
eso influyó mucho para ese Newell's que fue dentro de la cancha, ya le digo, uno de los mejores equipos del fútbol nacional. ¿Y cuando comenzaba la Copa Libertadores, pensaban que iban a llegar a la final? Sí, sí, estábamos totalmente convencidos que íbamos a llegar a la final. Bueno, llegamos lamentablemente contra un equipo de Nacional de Montevideo que también era muy duro, pero bueno, esa fue una frustración que nos quedó, pero ya le digo, llegamos a una final de la Copa Libertadores, más en ese momento no era fácil. Ahora, más allá del nivel de ese Nacional, que era extraordinario, que incluso fue campeón intercontinental, se habló mucho del tema de la resistencia física, por un lado sospechosa de ese equipo de Nacional en la final y en el alargue allí en Montevideo. ¿Qué es lo que recuerda usted? Bueno, no había antidoping. Lamentablemente uno no puede tener certeza de lo que pasó, pero bueno, al no haber antidoping, las suspicacias siempre están. Después de ese partido se pone el antidoping, así que bueno, no quiero opinar sobre eso, pero fue algo raro, muy raro. Fue algo que justamente nos dijo Alfaro, que después de ese partido hubo control antidoping y los equipos uruguayos nunca más ganaron nada. Por eso, yo no había escuchado lo que había dicho Roque, pero es muy raro lo que pasó y la suspicacia siempre queda. ¿Y cuán grande fue la frustración después de esa final? ¿Fue muy dolorosa? ¿O al sentirse superados por el rival, por ahí eso lo consuela un poco? No hay consuelo. Perder una final de Libertadores no hay consuelo. Dimos todo, fuimos recibidos acá por la gente de Newell's también con honores, pero no hay consuelo. Las finales se ganan. El que pierde, lamentablemente, un subcampeón a mí no me sirvió, yo creo que a todos no nos sirvió. Nos sirvió llegar a la final, pero no es consuelo no haberla ganado, no haberla ganado. ¿Y por qué después de su exitoso paso por Newell's termina jugando en Nueva Chicago, que en ese momento estaba en la B Metropolitana? Sí, yo quedo libre de Newell's. Voy una vez a Buenos Aires, yo ya no quería jugar más, me quería retirar, pero en ese momento José Cirilo, un dirigente de Chicago y que fue dirigente de Boca también, me hace una propuesta que no la podía decir que no. Estoy el año en Chicago, salgo goleador en Chicago, pero fue la hinchada de Nueva Chicago, yo creo que fue otra de las maravillosas que yo tuve en mi historia, me trataron maravillosamente bien, hice muchos goles, salí goleador en Chicago, y totalmente agradecido a la hinchada de Nueva Chicago. ¿Y era muy duro el fútbol de ascenso por aquel momento, la B Metropolitana, como era en aquel tiempo? Totalmente, yo creo que no hay un fútbol tan duro como era la B Metropolitana en ese momento, ir a las canchas de los Ferrer, de Argentino de Quilmes, de Ituzaingó, no era fácil, muy duro, durísimo, por eso el mérito de los que juegan tanto en la primera C como en la primera B, yo creo que es un campeonato atípico, porque las canchas son muy malas, y por eso el mérito de los que juegan en esa categoría. Y aparte de las condiciones del terreno de juego, por ahí se siente al público más cerca, un poco más intimidante. Totalmente, yo creo que al tirar los córneres a uno lo podían agarrar de los pelos, así que fíjese lo que es jugar en esas canchas. Convenía ser como Liop entonces, con el pelo bien cortito. Totalmente, ser calvo para ir. Y bueno, y los rivales, cuando tenían un jugador como usted, que no había mucho en aquel tiempo en el ascenso, jugadores de paso destacado por primera división, por el exterior, por ahí alguno le pedía sacarse una foto o era toda cara de perro. No, a cara de perro, totalmente. Después del partido sí, pero en el momento no, yo le puedo decir que he recibido mucha más patada en esa división que en primera división. O sea que no había respeto en ese sentido. Para nada, cada uno jugaba por la camiseta y era muy difícil jugar ese campeonato. Y luego le toca volver a Unión, en un equipo de Unión que tenía buenos jugadores, pero que un año después se terminó yendo al descenso. Sí, yo ese año, gracias a Dios, bueno, no me fui al descenso. Yo salí goleador en esa liga también. Tuve jugadores descomunales. Yo jugué con Ingrao, jugué con el Vichy Borghi, que tuve la suerte de jugar con Borghi, y también salí goleador ahí. Y después jugué lamentablemente con Torresani, que después fallece. Lo tuve de técnico a Mario Sanabria, después lo tuve de técnico a Carlos Trujillo, y ese año yo me retiro del fútbol,
me entregan una plaqueta en Unión y lamentablemente al año después Unión se va al descenso. ¿Y por qué decidió retirarse estando en un buen nivel? Y yo me retiro con 33 años, ya les digo, goleador. Yo estaba muy alejado ya de mi familia y me quería retirar bien del fútbol. Me retiré muy bien y bueno, gracias a Dios no me arrepiento, pero me retiré muy bien y en una institución que Unión que me dio mucho también. O sea que no le costó, hay muchos que por ahí tienen miedo de retirarse, de decir, ¿qué haré después? A usted no, nada de eso, no le costó mucho. No me retiré porque yo lo tenía asumido. Me retiré bien, que era lo que yo quería, dejando una imagen. Lo único que yo no tuve en el fútbol, que bueno, no llegué, fue a jugar un mundial. Claro. Pero después en todo, salí a volar en todas las categorías, reserva, primera, salí campeón con Newell's, estuve en la selección juvenil, estuve en la selección mayor, y ya les digo, me faltó jugar un mundial. Y que al año siguiente se sabía que iban a llegar jugadores de la talla de Pumpido, Justi, que eran campeones del mundo y que iban a retirarse en Unión, ¿no le tentó en ningún momento seguir un añito más? No, porque ya tenía la decisión, lo había hablado con mi mujer, y ya le digo, quería retirarme bien, uno no sabía lo que podía pasar en el futuro, con eso, mire usted, con esos jugadores se va Unión al descenso, uno ya le digo, yo ya tenía la decisión y la tomé. ¿Se puede decir que es hincha un poquito de todos los equipos donde jugó? Totalmente. En todos los equipos que jugué me fue bien. Soy hincha de todos los equipos que jugué. Obviamente tengo mucho más mi corazón en Newell's. Claro. Pero agradecerle a todos los equipos que yo estuve porque me han tratado muy bien. Y una vez retirado del fútbol, imagino que no alejado de Newell's, ¿cómo vivió usted la llegada de Diego Maradona a Newell's Old Boys de Rosario? Bueno, totalmente con una alegría enorme. Ver al parque, a ver la figura de Newell's de Diego con la camiseta de Newell's, fue una alegría enorme. Que tenga su tribuna, ya le digo que Diego Maradona, el mayor jugador de la historia del fútbol, haya jugado y que Messi es hincha de Newell's, claro. ¿Qué más podemos pedir? No se puede pedir nada más. Y esa final, ¿cómo la vivió contra San Pablo, donde Newell's estuvo a un penal de la gloria? ¿Cómo vivió ese momento usted como hincha? Y lo viví como hincha como lo viví como jugador al perderla. Yo vi esa final y no lo podía creer cuando Zamora le queda esa pelota que no puede hacer el gol. Fue otra frustración también de haber llegado a una final y no poder ganarla. ¿Vive el día a día de Newell's? ¿Está atento todo el tiempo del equipo rosarino? Sí, totalmente, tengo comunicación, tengo, ya le digo, con el jugador tenemos un carnet honorario que vamos a la cancha, totalmente estoy en contacto con dirigentes, con hinchas, o sea, esperemos que ahora este campeonato, bueno, hoy tengamos la suerte de poder clasificar, pero sí, totalmente en contacto. Y recién hablaba del orgullo de Maradona, Messi que es hincha, y este sentido de pertenencia que genera Newell's que hace que Maxi Rodríguez, jugador que estuvo en los mejores clubes del mundo, decida jugar en plenitud en Newell's, de que Coco quiera volver, de que Pablo Pérez quiera volver, es decir, Newell's genera un sentido de pertenencia que muy pocos clubes lo tienen en Argentina. Totalmente. Ellos lo hicieron, nosotros lo hicimos en su momento, tanto Alfaro, Almirón como yo, y hablar de Maxi, hablar de Coco, de Pablo Pérez, de Formica, como fue el gringo Heinze, como lo fue Bernardi, es el sentido de pertenencia que se inculca en las inferiores y que bueno, y que siga hasta niveles como Maxi, ¿no? A nivel mundial. Liop nos mencionaba, bueno, el periodo de López como nefasto, lo calificó él. ¿Cómo usted vio ese periodo de Eduardo López como presidente de Newell's? Y nosotros no teníamos acceso. Yo no podía ir a la cancha, no podíamos ir ninguno. Y fue nefasto, yo creo que fue nefasto, porque al club se lo vio en la ruina. Después, gracias a Dios, en las elecciones, al ganar la democracia, ¿no? Si podemos decir, se remodeló mucho y bueno, a este presente que tiene Newell's. ¿Y por qué el socio de Newell's permitió tantos años de este ciclo? Porque no tenía acceso, porque la barra brava era muy difícil, el socio no podía entrar, se lo amenazaba, y bueno, obviamente el miedo pudo más que todo. Y que Bielsa se haya comprometido para hacer campaña, para sacarlo, ¿eso genera un poquito de placer, Víctor?
y eso fue lo que hizo ganar las elecciones, ¿no? Yo creo que el discurso de Marcelo, de Rafael, de su hermano, influyó mucho para que la gente vaya a votar, y bueno, estuvo reflejado. Marcelo Bielsa dijo que le parece demasiado el homenaje de Newell's. ¿Está de acuerdo que el estadio lleve su nombre? Sí, totalmente de acuerdo. Él le dio muchísimo, no solamente como entrenador, ya en inferiores, él iba a buscar jugadores con grifa. Yo creo que está totalmente merecido. Bueno, Víctor, le agradezco mucho por este contacto, una muy linda charla, hemos recorrido gran parte de su trayectoria deportiva y sus pareceres, así que le agradezco profundamente de que haya tenido la deferencia de poder dialogar con nosotros, le envío un saludo muy grande desde aquí, de la ciudad de Villocampo, y bueno, le deseo que termine de la mejor manera este fin de semana y que tenga muchos éxitos en todo lo que emprenda. No, le agradecí a ustedes, a la ciudad de Villocampo un abrazo muy grande, si no nos volvemos a comunicar, que también tengan una feliz fiesta a pesar de los momentos que estamos viviendo. Un saludo muy grande, hasta luego. Muchísimas gracias. Muchas gracias a usted, hasta luego. Víctor Rogelio Ramos, un verdadero